que nos quedó flotando en el ambiente, doctor Soto, empecemos ya porque el doctor Alvear no fue, pero él habló algo acerca de eso, es la presencia de una tromboflebitis, así sea superficial, como un marcador, justifica en un paciente pues mayor, le pongo un ejemplo, mayor de 70 años que ha perdido peso y empieza en un terreno varicoso que ha tenido toda una vida a tener cambios de tromboflebitis. Inmediatamente, ¿usted qué haría, doctor Soto? ¿El paciente está ambulatorio? No, ambulatorio, llega a su consultorio. ¿Y tiene cambios de tromboflebitis? Tiene cambios de tromboflebitis superficial, no la pongamos tan grande. Se lo remito a usted, doctor, para que lo maneje. No. Si tiene alguna neoplasia ya diagnosticada. No, precisamente lo estoy poniendo como ejemplo porque no es infrecuente que eso llegue a la consulta. Sí, que sea la causa primaria. Como primer evento de alguien que ha tenido un problema varicoso toda la vida y haga una tromboflebitis superficial, ahí es donde empieza un padecer. Sí, hay un porcentaje importante. Yo no soy cirujano de cáncer, Alberto, participo de un programa, pero sí hay un porcentaje de pacientes importantes que su manifestación inicial de un tumor, de un cáncer, es un síndrome paraneoplásico, una trombosis venosa profunda. Pero son más trombosis venosas o profundas o en otras mesentéricas o en otros órganos, ¿no? Pero sí, hay que tenerlo en cuenta, claro. Lo que pasa es que aquí tiene algo que es un síndrome varicoso, entonces yo ahí sí le digo a usted si eso es... ¿Qué le ordenaría usted, por ejemplo, a ese paciente como primer examen, buscando una neoplasia oculta? Una buena historia clínica, doctor. Bueno. Una buena historia clínica. Los estudios, cuando uno anda buscando neoplasias, endoscopia digestiva alta por la prevalencia de cáncer gástrico que tenemos en Colombia, colonoscopia, porque el cáncer de colon sigue siendo de los más importantes de Colombia, y la próstata también, sí. Bueno. Sí. Lo más que la próstata ya hace parte del hombre después de los 65, 70 años. Sí, claro. Bueno, pero yo creo que queda claro que puede ser, prende unas alertas importantes sobre una neoplasia oculta. Sí. El screening incluiría, por ejemplo, un TAC abdominal. Usualmente sí. Porque alguien en las estadísticas mencionó, pues, como primera causa, tal vez fuiste tú mismo, del cáncer de páncreas, ¿no? Sí, por eso le digo, la historia clínica apunta mucho. Paciente adulto con dolor abdominal crónico debe descartarse el cáncer de páncreas, siempre. Sí, claro, la historia clínica. Doctor Díaz. Yo soy ortopedista, yo no soy vascular. Mi mamá sufrió una tromboflebitis femoral superficial y hizo un tromboembolismo pulmonar que luego repitió la evidencia. Eso me hizo estudiar mucho, por eso es que yo estoy sensibilizada con la trombosis. Y lo cierto es que le dijeron que tiene una trombosis venosa superficial y después hizo el tromboembolismo, le mandaron tratamiento, y cuando yo me empecé a profundizar en unas guías francesas, ellos decían, debemos dejar de decir trombosis venosa superficial, es una trombosis, no tromboflebitis, hay que decir trombosis para tratarla como una trombosis. Y ese mensaje me quedó porque mi mamá fue tratada con una tromboflebitis, pero era una trombosis, y determinó un tromboembolismo pulmonar de ambas pulmonares severas. Aquí está en la mesa y precisamente uno de los artículos que abrió la revista colombiana de cirugía vascular fue un artículo del doctor Luis Felipe Gómez Años A, en la cual él rutinariamente a las tromboflebitis superficiales les hacía el dúplex que empezó a funcionar, y si no recuerdo la cifra era el 20% de esas tromboflebitis por proximidad con perforantes o callado tenían una trombosis venosa profunda. De modo que no hay que subestimarlas a esas. Doctor Luis Felipe, corrobore. Sí, la trombosis superficial ha venido cambiando recientemente, digamos, la imagen. Pues la descripción clásica de Trousseau fue, él mismo se describió una trombosis superficial y le dijo a los alumnos que el fin de él estaba cerca. Y en realidad lo enterraron 3 semanas después
de haber hecho una trombosis venosa superficial luego de la descripción. La trombosis superficial destinada a la safena o a las tributarias está asociada a trombosis profunda hasta en un 25%. Y en este momento se considera que uno la debe tratar full como si fuera una TBP cuando está cerca del callado, o al menos a 1 centímetro del callado de la safena mayor o de la popltea por el riesgo emboligénico. Mide más de 10 centímetros en longitud en alguno de los ejes, deben ser anticoaguladas, digamos, de una manera full, como si fuera una trombosis profunda. Si es en una tributaria y mide 5 centímetros o menos, puede hacerse terapia de profilaxis. El estudio Calixto demostró que hasta 45 días dando fondaparinox. Sin embargo, pues chuzarse con fondaparinox durante 45 días no es procedente. Entonces ya sale el Surprise, que es con rivaroxaban 10 miligramos a dosis de profilaxis, y compara que es una buena estrategia de tratamiento también. Eso en cuanto a la trombosis superficial. Diego, algo más sobre el caso. Bueno, pasemos ahí. En la parte, el doctor Echeverry, el nefrólogo, nos hablaba, pero generalmente nos encasilló en el paciente que con diálisis o con problemas renales. Yo les pregunto concretamente para que quede una idea. El paciente gravemente renal que está en diálisis diaria necesita reajustar dosis de cualquiera de los anticoagulantes que se use, doctor Soto. Diálisis diaria. En teoría sí. Si uno, el punto o la discusión es la siguiente: si usted va a hablar de falla renal con una función renal, una excreción menor a 30, ese paciente debería tener un ajuste de dosis. La pregunta es, ¿la diálisis remueve la anticoagulación? Habría que preguntar al nefrólogo, ¿sí? O con la heparina que le aplican en la diálisis es suficiente. Tromboprofilaxis, ¿estamos hablando de tromboprofilaxis? No. ¿De qué? De anticoagulación. Como tal. No, yo hablo de la tromboprofilaxis, hay que ajustarla. Y él mostró ahí, en algunos medicamentos con los anticoagulantes orales, hay que ajustar la dosis, disminuirla. No sé cuál sea el efecto de esos anticoagulantes con la diálisis, no lo conozco. Doctor Luis Felipe, El paciente renal, de todas maneras, es un reto muy interesante. Apenas están apareciendo las estrategias de nuevos anticoagulantes e insertarlos en el tratamiento de los pacientes renales. Cuando ya están metidos a la diálisis, la warfarina es el tratamiento ideal en el paciente que ya está sometido a diálisis, porque uno puede, digamos, manejar con el INR este tipo de pacientes. Hemos manejado pacientes con diálisis y warfarina muchos años, y la idea es que esto le permite al menos tener un control. Con estos otros nuevos anticoagulantes no se sabe qué ocurre. Dabigatran, por ejemplo, es susceptible de diálisis, es susceptible también de manejarlo en las intoxicaciones con carbón activado, pero el apixaban, el rivaroxaban y estos otros no tienen una capacidad de estas máquinas de diálisis de extraer el medicamento. Entonces no se sabe a ciencia cierta y todavía no hay una instrucción con los nuevos anticoagulantes en ese estado de ya estadio 5 de insuficiencia renal, de enfermedad renal crónica. En los estadios 4 y 3 todavía puede uno hacer un manejo, digamos, con nuevos anticoagulantes a dosis reducidas, como mostró el doctor Arbeláez, 2,5 miligramos cada 12 horas para Pixa, 75 miligramos cada 12 horas para Daviga, aunque no es ideal por el tema de depuración renal hasta en un 80%, y 15 miligramos para el tema de rivaroxaban una vez al día en paciente renal, estadio 4 y 3, con precaución. Sí. Él mencionaba también algo de que muchos de estos, no recuerdo exactamente cuál, se excretan no como metabolitos, sino puros a través de eso, lo cual favorecería el barrido con la diálisis diaria. Es el esperable. Porque la warfarina ya sabemos todo lo que representa, pues. Bueno, usted no se va a admirar aquí. El cuadro clínico que vimos nosotros, tal vez, Ramiro y todos, que nos llegábamos y nos veíamos abocados, de esas
trombosis masivas ilíacas. Luis Felipe le alcanzó a tocar y tal vez a Diego, en la cual se debatían si esos pacientes eran quirúrgicos. Ya por lo menos en las estadísticas que presenta tanto Luis Felipe en el síndrome postrombótico y lo mismo William, se abandonó la cirugía. La cirugía, las trombectomías famosas que eran muy debatidas, fueron muy debatidas siempre en los estrados de vascular, y prácticamente se ha quedado pues en los beneficios de la trombolisis y la aspiración, la tromboaspiración, para quitar el impacto de aquellos pacientes que yo alcancé a ver todavía pues en mi entrenamiento, esas flegmasias que se llaman clásicamente la flegmasia rubra, esas piernas completamente que ya ve uno, y flegmasia alba cuando ya hay un compromiso real de compartimentos. Eso no se ha vuelto a presentar gracias a muchas cosas. El doctor Rivera, por ejemplo, que tiene el micrófono en la mano y está que se habla, ¿qué opina de esa progresión para evitar esos grandes problemas que eran esas trombosis masivas que se presentaban antes y fueron catalogadas como flegmasia rubra y luego alba cuando había isquemia? Pues se siguen viendo, no tan frecuentes. Yo alcancé a verlos en el hospital departamental, y realmente lo que hay que hacer con esos pacientes, idealmente las trombosis venosas profundas superficiales severas, es hacer un manejo endovascular. Tenemos bastantes casitos con William acá manejados, y algunos en el hospital también manejados por el equipo de radiología intervencionista. En esa época ya en el hospital no había tromboaspiración, pero se les hacía trombolisis con RTPA y con muy buen resultado. Realmente es buscar la indicación, que es eso, trombosis venosa profunda superficial, menos de 14 días, con bajo riesgo de sangrado y con los controles, porque ese paciente tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo intermedio y hacer esos controles con fibrinógeno y un seguimiento clínico adecuado, y los pacientes les va muy bien. Sí. Las quirúrgicas nunca me tocó. Sí, eso yo nunca lo hice, pero sí lo veía que lo mencionaban, ¿no? ¿Ah? Sí, era impresionante eso, porque realmente lo que se decía después era que el síndrome postrombótico era mayor todavía cuando se intentaban sacar esas para preservar la permeabilidad. Son historias, pero esos son válidos y tienen que ir veniendo. Adelmita. Gracias. Pues a mí me tocaron varias sin tener la oportunidad de un equipo de angiografía, y eso vale para los que trabajan en clínicas en donde no tienen estas oportunidades. Cuando ya se presenta un riesgo de que el paciente vaya a perder la extremidad, hay que recurrir a las fasciotomías ya para liberar un poco la musculatura, y luego de esto empezar la anticoagulación. Esto es para los sitios en donde no es posible hacerlo, que es la mayoría de Colombia. Yo creo que menos del 20% de la población tiene la oportunidad de recurrir a terapia endovascular en estos casos y a tener un resultado óptimo. Entonces no puede desaparecer la idea de que en estos casos, más que la trombosis, lo que está en riesgo es el miembro inferior, y uno cuando hace una fasciotomía, inmediatamente, si no hay un sangrado mayor, puede someter al paciente a una anticoagulación formal. Sí, lo que estaba diciendo. Esa es la parte ya más dramática. Pero cuando sin ya embargo, hay riesgo por la parte arterial. Sí, bueno, no nos pongamos tan trágicos, porque ya eso está superado, yo creo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, perdón un momentico para darle conclusión a esto. En los sitios que no haya mantenimiento, hay protocolos de fibrinolisis que hicimos inicialmente con el doctor, aquí, el doctor Escobar, y nosotros tuvimos el protocolo de McNamara de la Universidad de California, muy exitosos, en el cual se ponían dosis de fibrinolisis. Para decir algo, el doctor Cantillo lo manejamos así,
con dosis de streptokinasa muchas veces y con manejo puramente clínico de esto sin tener que recurrir a eso. De modo que eso también no es tan trágico, puede recurrirse a eso donde no haya, y yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta siempre. Adiós. Sí, ayer hubo una discusión acerca del uso del filtro de vena cava y explicaba pues que aquí lo importante era que cada profesional estuviera atento a en qué momento retirar el filtro de vena cava. Quería aprovechar la presencia del doctor Escobar para que nos explique en qué momento sí se puede y en qué no, y por qué no se está haciendo. Pues realmente no se está haciendo es porque yo creo que sería falta de confianza del clínico que tiene el paciente al dispositivo, porque así como ponerlo es fácil, retirarlo es relativamente fácil. Es un poquito más difícil retirarlo que ponerlo es más fácil, pero sería como que el clínico tenga credibilidad en el dispositivo y en claridad al retirarlo. Generalmente es muy fácil retirarlo, entre más rápido, más fácil retirarlo, pero se considera de 14 a 30 días muy fácil extraerlo. Yo adiciono algo a los filtros de vena cava. Ese ha sido uno de los puntos que precisamente con el mono considerábamos para el próximo capítulo, porque es muy importante, ha sido muy controvertido. Hubo un tiempo en el cual era una epidemia, yo no sé, Luis Felipe, de filtros de vena cava por todo. Y un estudio que no puedo precisar, pero sí existió, es que una de las indicaciones de filtro de vena cava es cuando hay un tratamiento refractario a los anticoagulantes. Ahí es cuando se debe usar un filtro de vena cava, ¿verdad? Y casi todos esos pacientes sencillamente se recurría al filtro sin haber hecho una anticoagulación o una... De modo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace esa decisión, porque a propósito yo les pregunto, Felipe, Mono, usted que lo ha puesto, un momentico, 2 días. Un paciente, un filtro de vena cava se constituye en protrombótico. Ese paciente debe continuar con anticoagulación y por cuánto tiempo. Ya le doy gracias. Bueno, yo tenía ese concepto, pero ahora hablando con Adelma me dice que no, que pues nosotros colocamos muchos dispositivos, sobre todo en neuro, y realmente si el paciente es joven uno lo antiagrega por seguridad 6 meses y uno ya después se olvida del dispositivo porque eso se endoteliza y queda como si el paciente no tuviera ya el dispositivo, porque ese paciente no tiene enfermedad del endotelio. Pero cuando ya nos enfrentamos a un paciente que es diabético, hipertenso y que tiene más de 60 años, él ya tiene enfermedad del endotelio y ese paciente es distinto y ese sí necesariamente después de que colocamos un dispositivo tiene que estar antiagregado. Yo tenía la opinión de que el dispositivo en sí no te incrementaba el riesgo de trombosis, pero además me refuta que leí un artículo que sí le incrementa el riesgo de nueva trombosis. ¿Y Felipe, algo? Sí, el filtro tuvo su moda y su auge. Sin embargo, la gente o los médicos siguen prescribiendo de una manera inadecuada los filtros. Yo cada vez prescribo menos un filtro. ¿Cuál es la única indicación? Que el paciente esté sangrando y que tenga un evento de enfermedad trombótica venosa con embolia pulmonar. Ya no más, se acabó la necesidad de poner un filtro, no hay otra indicación. Vaya a cualquier guía y eso es lo que le dicen. Si usted deja un filtro, sus pacientes tienen que seguir anticoagulados. Ya Schulman lo demostró claramente en los estudios de seguimiento. Los pacientes que se dejan los filtros tienen mayor recurrencia de hacer enfermedad trombótica venosa. Entonces, idealmente se prefiere un filtro removible para que lo saquen de allá una vez pase el evento por el cual se lo prescribieron, que fue un sangrado. La mayoría son sangrados del tracto gastrointestinal. Doctor Díaz. La última guía del 2012 del Colegio Americano de Médicos de Tórax y de la AOS
no lo recomiendan, así puesto literalmente, no recomendado. Claro, ahora hay materiales nuevos que aparentemente están cambiando el comportamiento y hay que esperar la historia del tiempo para que nos digan de eso nuevo, pero las últimas guías, que ya son viejas, del 2012, pues no las recomiendan. Sí, Diego mencionaba que está en proyección filtro de vena cava bioabsorbibles, ¿no? Después que hay que esperar que hay dice que el esperarlo, tiempo sí. con estos nuevos materiales qué va a pasar. Es claro. Yo como que tengo mejor memoria que el mono. Recuerde la esposa del radiólogo, su colega, que nos hizo todas las complicaciones alrededor de un filtro vena cava. Vale la pena hacer el recuento. Esa señora había tenido una trombosis paradójica porque tenía una comunicación auricoventricular, hizo como complicación de una trombosis venosa un evento isquémico cerebral. Se le corrigió la comunicación y el cardiólogo de la veía lo dio por suspenderle eso. Antes de un mes, ¿no? Hizo una trombosis masiva por debajo del filtro de vena cava y nos tocó hacerle fibrinolisis, precisamente se le hizo a ella, porque eso fue hace un tiempo. Hoy en día les puedo decir que está perfecta. La hemos seguido ya con anticoagulación, no nos atrevemos a quitársela, pero está muy bien. Entonces eso quiere decir cómo van evolucionando las cosas dentro del tiempo con más armamentos y cosas que nos ayudan a solventar casos que prácticamente, yo prácticamente era una flegmacia, la vimos muerta. Y hoy en día pues sonríe y lleva whisky todos los diciembres. Vete, tengo que mandar una monito. Adelmita. Bueno, nosotros con frecuencia vemos los pacientes a los que ustedes les ponen las medias blancas esas. Llegan con quemaduras, llegan con edema, con linfedema, con induraciones, y no es culpa de la media, sino que los chichombianos tenemos las piernas diferentes a los europeos y a la mayoría de los americanos. Estas medias no nos quedan bien. De hecho, a mí me pusieron una en un postoperatorio de la fractura que tuve en tobillo y al día siguiente a Diego le consta, me la tuve que quitar porque me quemó literalmente el pie y el tobillo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos pacienticos? Normalmente, pues le ponemos la media corta. No sé si están de acuerdo en que no importa que llegue hasta arriba, porque la media corta se adapta mucho mejor a cualquier tipo de pierna y pues sigue habiendo una compresión efectiva. ¿Estarían de acuerdo en que optáramos por eso? Media corta hasta la pantorrilla. Yo te voy a responder de la siguiente manera. La zona más importante de presión es la pantorrilla. En el paciente promedio posquirúrgico, sin factores de riesgo adicionales. Por lo que, si yo tengo una media que no tengo medias de suficiente talla, pues yo te diría, bueno, vamos a poner una hasta aquí para disminuir. Pero ya en el mercado tenemos medias con presión de hasta 9 tallas. O sea, no es que yo le pongo al paciente la que le quede, no. O sea, ya hay 9 tallas para decir, es esta, porque una media de compresión, si es de tromboprofilaxis, no debe molestar, no debe lesionar. Si ocurre, es porque no es la media adecuada para ese paciente, o no tiene la calidad, por decirte de otra manera. Pero lo ideal es que sea hasta el muslo, pero hay trabajos que dicen, no, uno hasta aquí o hasta acá es como que más o menos igual. No hay mucha investigación de lo que hay. Dice que aparentemente es igual, pero ojo, los estudios evidencian que cuando le ponen 8 milímetros de mercurio a una vena con 6 milímetros femoral de mercurio, el colapso es importante, el aumento de la velocidad es importante. Entonces, en esos pacientes habituales, que es lo que usamos los ortopedistas, a mí personalmente me gusta hasta aquí. Yo no creía en la compresión porque a mí me pasaba lo que usted está diciendo. Pero cuando yo entendí que de la industria, de todo hay medias adecuadas para poner, entonces ya yo entendí cómo resolver mi problema de la mejor manera. Esto es un salvataje, tengo que resolver de alguna manera. Bueno, si lo puedes hacer hasta aquí, garantiza los 14-15 milímetros en la pantorrilla, pero eso no justifica el que debe hacer. Bueno,
Hay otro aspecto que mencionó Luis Felipe con respecto al síndrome postrombótico. Yo adiciono un poquito, muchas veces de los eventos, las trombosis venosas son consideradas por los médicos como un evento, nunca miden las consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Pero una vez establecido el síndrome postrombótico, Pipe mencionó las diferentes alternativas quirúrgicas que hay, explicatura, neoválvulas, interposición de segmentos, todo esto liderado por un doctor indio, el doctor Raghu, siempre fue que, pero uno que lo ha seguido internacionalmente, uno veía que Raghu iba cambiando las alternativas, muy posiblemente interposición, neoválvulas, todo eso, porque no funcionaba. El doctor Lecter, profesor de muchas veces, una vez lo paró en Washington y le dijo al doctor Raghu, a ver, unas cirugías de 9 horas tratando de quitar esa trama de la vena para reconstruirlas, les decía, a sus pacientes usted les quita las medias después de hacer toda esa epopeya quirúrgica. Él dijo que no. Entonces dice, ¿para qué lo opera? Y es obvio, ¿no? Si tenés que seguir manejando los cambios de piel, el edema y todo eso, a pesar de la intervención del síndrome, yo no sé qué en el síndrome postrombótico, ¿qué opinión tiene Luis Felipe con respecto a las intervenciones? Todas que han pasado y no han dado resultado, y con respecto al uso de media, le puedo compartir al doctor Díaz también, porque la pregunta era, ¿para qué le mete 9 horas de cirugía a reconstruir un sistema venoso profundo si no le va a quitar la media? A lo mejor con la media y manejos de piel puede tener ese paciente toda la vida con una calidad de vida buena, que es otra cosa que no hemos hablado. Yo en estos días vi allá a Rayud, me sorprendió pues todavía dando conferencias Rayud. Dije, cuando yo estudié aquí hace 30 años, este señor estaba viejo y lo suben nuevamente, pues yo ya estoy viejo y estoy viendo este mismo señor. Pero Rayud ha sido, digamos, un desafortunado y repetitivo fracaso en ese tipo de cosas, y también desafortunadamente en las publicaciones con fisiología, que digamos ha enredado más la pita que cualquier cosa. Yo creo que eso no se ha demostrado que eso no funciona. Lo que sí, digamos la intervención fuera de los tratamientos para uno paliar el síndrome es quitarle la presión cuando hay una obstrucción crónica iliofemoral. Y ahí está el intervencionismo dirigido, intentar hacer la rehabilitación del segmento, quitarle la obstrucción, colocar el stent. Esa es una alternativa paliativa muy buena de intervención en el paciente con el síndrome postrombótico y obstrucción proximal. La otra, y que yo veía a mi difunto maestro, era los puentes de palmas. Hacer las derivaciones de femoral a femoral, que es una intervención quirúrgica muy válida para quitarle presión a la extremidad con un fenómeno obstructivo proximal. Pero yo creo que el intervencionismo ahí es en este momento una muy buena alternativa para esos pacientes que tienen obstrucción iliofemoral y que está haciendo un síndrome postrombótico. Sí, eso es muy grato oírlo de un clínico y no de un intervencionista como el doctor. Porque fíjense, él mostró una imagen muy linda de la paciente, la modelo, que también fue paciente mía, en la cual tiene un palma fisiológico. Se ve muy bonita la derivación de la pierna enferma hacia allá, que eso era básicamente lo que hacía el doctor Palma en su cirugía, que el doctor Lecter hizo muchas. Hoy en día ya no se hace porque tenemos esto. Pero lo del stenting en el sector ilíaco ha funcionado muy bien, ¿cierto, Mono? Sí, yo creo que eso en general todo lo de ese segmento por el calibre de vaso tiene una evidencia pues muy buena y es por el calibre del vaso, ¿no? Que funciona y con muy baja tasa de restenosis a largo plazo. También funciona en el sector de la subclavia, en presencia de tumores pulmonares, cosas de eso, por y síndrome de vena cava. En el síndrome de vena cava o en las estenosis por catéter de diálisis, que son pacientes que llevan
muchos años con esos catéteres, ya hacen unas estenosis horribles que uno tiene que utilizar balones de alta presión y funciona muy bien. Algo, doctor Díaz, que en su presentación yo anoté aquí, es, nosotros estuvimos tratando de hacer una evaluación, por ejemplo, de las medias de compresión, y en todos los protocolos, a mí, como Rodolfo, yo prefiero el NICE, que me parece que es muy certero y está libre de todas cuestiones. El problema grande de las medias, y lo hemos sentido nosotros como clínicos, es la adherencia. Entonces la adherencia no permite medir la real efectividad a largo plazo de las medias. ¿Usted qué opina? Estoy de acuerdo con usted, doctor. Como parte del protocolo, cuando uno le manda una compresión a un paciente, no vemos cosas que son muy importantes. Ponerse una media de compresión clase 1 no es fácil. Ponerse una de clase 2, que es la que necesita la mayoría de los pacientes que necesitan por alguna enfermedad venosa compresión, es más difícil. Eso lo entendí porque yo tengo varices y yo pasaba de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde con 100 milímetros parado en mi pierna y tengo una insuficiencia venosa. ¿Qué prepaga tiene para operarlo? Entendí que cuando me empecé a ponerme, pero esto sí es difícil, ojo, y yo no sufro de la columna, yo no sufro de la cadera, yo no sufro de la rodilla, yo no tengo 70 años ni 60 años todavía. ¿Qué es ponerse una media para alguien de 60 o de 70, que son la mayoría de los pacientes más complicados de insuficiencia venosa? Es más difícil. Doctor, si usted quiere adherencia, usted tiene que pedirle un ayudador para la colocación del tratamiento de compresión. Es indispensable para la adherencia. Y existen muchos dispositivos en el mercado. Si yo no tengo quien me ayude, quien me la ponga, la familia está afuera, no hay que es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes con la insuficiencia venosa, yo necesito algo que me ayude a colocarlo. Y ya existe en el mercado, desde hace muchos años, tratamientos de compresión sin que sea difícil para ponerse a la paciente, que son con velcros ajustables y tú puedes ajustar la presión entre 10, 20, 30, 30, 40, hasta más de 40 mililitros de mercurio, que es fácil de colocar al paciente que no tiene esa dificultad. Entonces el problema de la adherencia es no solo que el paciente no está bien educado, sino que no es fácil ponerse. Sí, de acuerdo, eso es la colocación. Ahora viene otro aspecto que es el confort. Una cosa es una media en Bogotá y otra cosa en Cali a 34 grados de temperatura. Son cosas que hay que manejar y eso es válido. Yo pienso que muchos de los pacientes se quejan es del calor que produce. De pronto en Bogotá no tanto, pero aquí en Cali sí es muy evidente. Hay que convencerlos, estoy de acuerdo, hay que insistirlos, hay que enseñarles. Todo el mundo manda medias y casi nadie enseña a ponerlas. Le digo, doctor, que ha cambiado mucho la tecnología en la fabricación del tricotado de las medias de compresión. Ya hay, en la industria ya existen productos que no provocan calor, ojo, y se usa a ambientes de 30 y 35 grados y el paciente tiene adherencia porque ya no sienten calor. Ya hay en el mercado productos que no producen calor. El problema es que si no es de la talla y no es el tejido adecuado, el paciente se va a sentir incómodo. Una terapia de compresión no debe ser molesta. Sí. Entonces el mensaje es mejorada adherencia para un correcto uso. El doctor Luis Felipe mencionó algo de soslayo que yo también he visto en el seguimiento de mis pacientes con trombosis, es la mejoría en la regionalización de los pacientes que usan los nuevos anticoagulantes orales en el síndrome desde el punto de vista de recanalización. Y yo quería hablar con el doctor si la recanalización es un factor importante en el seguimiento de un postrombótico. Y el doctor William nos puede aportar algo de eso, porcentaje de recanalización. Hace ya, como en el año 2000, presentamos una revista europea, un trabajo de seguimiento durante 2 años de pacientes que tenían trombosis venosa profunda. Pacientes fueron tratados en la década de los 90 con heparina no fraccionada inicialmente, cuando uno los colgaba en una cama durante 7 días, los acostaba
y después los dejaba en warfarina al INR de 2,5. Esos pacientes fueron seguidos con ultrasonido y a los 2 años se les hizo una medición de los daños valvulares que quedaban, los reflujos, las presiones, y los pacientes que tenían, que se les pudo seguir con compromiso del territorio iliofemoral, los pacientes quedaban mucho más pegados que los pacientes que hacían una trombosis por debajo del ligamento inguinal. Podría decir que el ligamento inguinal hacia abajo es una trombosis benigna, o el que hace un compromiso en la poplitea es una trombosis benigna y una poca probabilidad de síndrome postrombótico. Y ya pues se han documentado definitivamente que el componente obstructivo del territorio ilofemoral está asociado a un síndrome postrombótico y a una manifestación clínica mucho más severa. Luego, la recanalización, en mi concepto, es lo que uno debe tener cuando tiene ese componente obstructivo importante en el territorio ilofemoral. Entonces es importante el seguimiento, doctor William. ¿Usted qué ve muy de seguido estas peticiones acerca de recanalización? Conozco más la literatura de neuro, que como yo le digo a los estudiantes, uno cuando se corta tiene la capacidad de formar un coágulo, es lo normal, y normalmente nosotros estamos formando trombos, y necesariamente, como estamos en homeostasis, tenemos una capacidad de autotrombolisis, y por estudios de neuro se ha visto que la capacidad de autotrombolisis es más o menos como el 20% de lograr uno resolver en un momento dado de lisar un trombo. Obviamente ya depende del tamaño del trombo. Si es muy grande, pues esa capacidad de autotrombolisis va a ser insuficiente. Como lo mismo que pienso que por eso fue uno de los errores de este estudio de la TRAC, que cuando lo hicieron todavía no estaba el desarrollo tecnológico de todos los dispositivos que hay hoy de aspiración. Entonces comparaban lo que había en el momento, que era solo el trombolítico, con el manejo médico convencional. Hoy por hoy, si uno le quita la carga de trombos y fuera de eso le pone el trombolítico, pues el resultado va a ser mejor. Doctor, le pasa luego a Roberto Rodríguez, que está, el anestesiólogo, ya está. Bueno, ahora. Yo quería, ya que Luis Felipe mencionó lo de que la ilíaca, el compromiso es mucho más duradero y muchas veces no se recanaliza. Los que somos cirujanos y nos ha tocado abrir muchas veces el abdomen, vemos que la textura y la anatomía de la ilíaca es muy diferente a la de la femoral. Es decir, cuando estamos en femoral y cuando estamos en safena, estamos hablando de que son venas con paredes más fuertes, más gruesas que las de la ilíaca, que son más blandas. Eso explica que el proceso inflamatorio generado por la trombosis haga que ese proceso inflamatorio genere con más estenosis residual de la misma vena ilíaca, que no ocurre tanto en la femoral y en la safena, que tienen las paredes más gruesas. Esto no está escrito en ninguna parte, pero es como la sensación que tenemos los cirujanos cuando operamos estas venas. Pero hay una diferencia anatómica, ¿no? Las ilíacas no tienen válvulas. Roberto, pásale a... Ayer mencionó el doctor Aguilera y hoy escuché al doctor Díaz también en su presentación hablando de un estudio de la efectividad de la aspirina en tromboprofilaxis multimodal en artroplastia de cadera y de rodilla. Me suena interesante pues por el tema de la aspirina, un medicamento tan viejo, tan barato. ¿Y qué opinan los panelistas sobre esto, su potencialidad en otras utilizaciones? Luis Felipe. Las aspirinas le han dado patadas para obligar a sacar del mundo y no han podido. Es más, los nuevos anti-10, ¿no?
son la nueva aspirina de este siglo. Fíjese, verá el estudio COMPAS, el estudio de prevención ya se metieron contra la aspirina a medirla, en el estudio de protección vascular a dosis pues muy bajas, diferentes a los de la anticoagulación. Pero no sale la aspirina, ella va y viene, y como resucita, viene, usted va a las guías, y probablemente las guías 8 o 9 le dicen está proscrito la prescripción de aspirina como un método profiláctico en los pacientes. Sin embargo, vuelven otra vez los estudios, inclusive estudios serios, autores americanos, con muy buenas estrategias de profilaxis, donde nuevamente ponen y colocan la aspirina como una digamos, una alternativa. Habrá que ver las nuevas guías si de pronto reconocen todo lo que el doctor Díaz nos demostró muy bien. Sin embargo, yo creo que nuestro medio para las estrategias de prevención es que una cadera en los Estados Unidos es una cosa muy distinta a lo que hacen aquí. Pues los protocolos, ¿cierto? A pesar de que tenemos unas estrategias, unos materiales, digamos, buenos, probablemente enfrentarnos al primer mundo, y lo hago globalmente, no a la experiencia que ustedes manejan en los mejores centros aquí en Colombia, sino globalmente, vemos que tenemos una desventaja y que esos pacientes hay que privilegiarlos con las heparinas. Hay otro chicharroncito que yo no sé si de pronto ¿qué les ha parecido? Que son las tales plaquetas pegajosas. Eso es un hallazgo de laboratorio muy curioso y que buscan sobre todo los hematólogos, lástima que no esté aquí el hematólogo, pero en Medellín son encantados buscando esa ociosidad. Y lógicamente las plaquetas cuando les da la gana reaccionan o no reaccionan, dependiendo del laboratorio, dependiendo de la serotonina que le pongan, dependiendo de la adrenalina a que expongan la plaqueta. Y entonces llega un paciente después de que está estudiado por todas partes que proteína C, proteína S, fuera de eso, plaqueta pegajosa, doctor. Y entonces usted pues le quita, no le niega la aspirina. Entonces, doctor, pero es que aquí me salió, yo tengo una plaqueta pegajosa y esa es la causa de mi trombosis. Señora, los pacientes traen la exigencia para ponerle la aspirina. Entonces, la aspirina va y viene y no nos cuida la gente. ¿Me le pasa ahora al doctor Restrepo el micrófono ahora? ¿Cómo no? Cuando yo estudiaba hace muchos años y empezábamos a poner prótesis de cadera, yo era estudiante, los profesores nos decían, la mayoría de los pacientes con fractura de cadera que le ponemos prótesis se mueren al año de la cirugía, la mayoría. Y no sabemos por qué. Y no había nada, te estoy hablando hace unos cuantos años. Ahora sabemos que se mueren por trombosis. Y cuando salieron estos estudios de aspirina en tromboprofilaxis combinada, no son nuevos. Realmente tienen muchos años utilizándose. Tienen mucho tiempo. Pero la verdad es que cuando las guías 8 y 9, como decía el doctor, le pusieron un nivel de recomendación 1, la aspirina no sirve. Yo no me estoy equivocando. Es un nivel de recomendación 1. Y después resucita, tú dices, pero es que está pasando algo con la manera de investigar. La verdad es un problema de cómo se está investigando, o porque no puedes negar la evidencia cada vez que la publican. Entonces desde hace más o menos 9 años, en la clínica, una clínica más grande, la más grande donde se hace artroplastia de cadera, adoptamos como protocolo en pacientes sin un riesgo aumentado. Cuando digo un riesgo aumentado es que no tenga antecedentes familiares ni personales de trombosis. Por protocolo a todos los pacientes con artroplastia de cadera y rodilla le poníamos la tromboprofilaxis combinada, aspirina y tromboprofilaxis mecánica adecuada, con la talla, el nivel de compresión. Y cuando tiene un riesgo aumentado, yo aumentaba el nivel de compresión o de heparina, o sea, sin lugar a dudas. Que es el paciente obeso, aumentó el nivel. Que el paciente va a estar encamado más de 3 días porque la fijación, el hueso osteoporótico y tengo miedo que mide, entonces le toca caminar más lento y no al mismo día o al otro día y no hay deambulación precoz. Bueno, entonces ahí sí nos vamos con los estándares habituales. Pero en los pacientes que no ocurre eso, sin ningún problema, en los 8 años que usamos nunca hubo problema de trombosis, con un nivel de más de 60 pacientes mensual. Ramiro. Bueno, reconocimiento pleno a estas lúcidas y diría yo trascendentales conferencias que ustedes y los demás panelistas han tenido en este simposio.
Yo tengo unas preguntas para el doctor Gómez. ¿Unas? No, Mire 3. la hora. No, simplemente, en esas úlceras tan prolongadas de años de tipo venoso, se ha reportado la aparición de carcinoma epidermoide, el famoso síndrome Majorly. Entonces, biopsias de esas úlceras son o no recomendadas en pacientes con larga data de ese tipo de úlceras de Majorly para evitar la aparición de un carcinoma epidermoide. Yo he visto uno en mi vida. Claro, Le tomé la biopsia porque era un tejido granuloso esofítico. Y eso era la otra es los injertos de piel. ¿Cuándo o no, o se deben o no intentar cuando es refractario a todo tipo de tratamiento y lleva 10 años, 12 años, etc.? Y la otra pregunta es en relación, ya regresando a Jurassic Park, muy primitiva esta pregunta, en el sentido de la ligadura de la vena cava inferior. El doctor Lecter la hacía, a mí me tocó ver, la primera fue la ministra de Trabajo, María Elena Crobo, una trombosis venosa. Gracias, Ramiro. Perdóname, pero yo pienso que el tema no es úlcera venosa, el tema son todas lo que llevan a úlcera venosa. Yo creo que generosamente Luis Felipe te comentará, o lo podemos hacer. Yo creo que es un tema pendiente el manejo de la úlcera venosa, pero el tema es completamente por fuera. Y la ligadura sencillamente era la ausencia de los filtros de vena cava antes de empezar. Se hacía ligadura de vena cava. Hoy en día yo creo que uno liga una cava y lo matan, o no sé qué puede pasar. Sí. Sí, yo creo que, entonces yo creo que démosle espacio, son las 12:30, pero yo creo que ese tema es muy importante, el del manejo de la úlcera venosa en sí, pero con toda sinceridad no es el tema que estamos tratando y estamos desaprovechando el panel. Yo, antes de cualquier cosa, ¿usted tiene algo que aportar, doctor Díaz? Sí, el doctor Luis Felipe decía, el nivel de evidencia todavía no está para decir hay que usar compresión el síndrome postrombótico como para prevenir o no prevenir. Y yo le quería hacer una acotación que para mí creo que es importante, que no es solo la clase de compresión, es decir, se recomienda 30-40 milímetros en casi todos los estudios que publican o que hablan a favor o en contra, que dicen que sí hace o que sí no hace. Pero el problema es que no es solo la clase de compresión, sino el nivel de elasticidad o inelasticidad de la prenda de compresión. El doctor Giovanni Mosti y el doctor Hugo Pach, que son los que más publican en el mundo de compresión, y el doctor Giovanni Mosti estuvo con nosotros hace 2 años en el Foro Venoso Latinoamericano en Bogotá. Yo compartí con él y me dejó unos videos, me demostró de manera muy clara que cuando usamos una compresión más inelástica, con un índice de rigidez estática mayor de 10, es decir, cuando yo paso de cúbito y me pongo de pie, al aumentar el diámetro de la pierna, la inelasticidad hace que aumente la presión más de 10 milímetros y empiezo a caminar y uso el músculo, esos picos de presión alta hace que sea hemodinámicamente mucho más eficiente que la compresión elástica. Y ese nivel de eficiencia se ha demostrado en trabajos pequeños con síndrome postrombótico, que es lo que no hay, nadie apunta en el nivel de elasticidad en la prevención del síndrome postrombótico después de la trombosis. Bueno, yo creo que podemos concluir primero dando agradecimientos a las personas que facilitaron, las entidades que facilitaron, Sanofi, Certeinsa de Colombia, Bayer específicamente, que hicieron presencia y nos permitieron tener este panel tan lúcido de conferencistas. A ustedes mismos, los felicito, son muy pacientes y a pesar de las adversidades del tiempo y el espacio para el fin de semana,
yo veo que cada vez estaban más atentos. Muchas gracias, Diego, sinceramente felicitaciones por tu constancia y tu elaboración, lo mismo a Adelmita, que nos ayudó a configurar un programa adecuado, y desde una vez ya con Diego les anunciamos este evento para el 2020. Luis Felipe lo reclamaba y lo vamos a seguir y lo vamos a crecer. Téngalo por seguro que lo vamos a crecer. La Universidad de Antioquia, que siempre era nuestra colaboradora, se pone su vagoncito nuevamente para que hagamos crecer este foro. Muchas gracias a cada uno, doctor Díaz, doctor Soto, por su tiempo, a Luis Felipe, que vino desde... Le encanta venir a Cali. Y Ramirito, acuérdate, pues, lea otra vez lo de la llaga de Luis Felipe y verá que hasta el Sagrado Corazón interviene ahí. Muchas gracias, muy amable.